Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse puntualmente en esta mañana de hoy para poder seguir hablando de lo que hemos venido tratando en esta serie de webinars enfocados hacia el área de inteligencia de datos. El enfoque del día de hoy en inteligencia va a seguir hablando un poco de gobierno, pero el mensaje del día de hoy va a ser cómo podemos desde Quest implementar entonces un gobierno de datos efectivo con la línea de solución Erwin para aquellos que no la conocen y no morir en el intento. Entonces, para entrar un poco en contexto, ¿por qué llegan estos desafíos, digamos, de gobierno de datos? Pueden estar viniendo por una infinidad de razones y eso fue parte de lo que estuvimos hablando en la sesión hace 2 semanas. Si no pudieron participar en esa sesión, sin problema, nos pueden pedir la grabación, se las podemos compartir. Y justamente todos estos desafíos que vemos acá han impulsado realmente el cambio en las organizaciones, impulsado en temas de, por ejemplo, la transformación digital. Muchas veces las situaciones de transformación digital se pueden ver afectadas porque no sabemos lo que tenemos al 100%. Y llevar a cabo una transformación digital requiere de verdad entender todas las personas, los productos, los sistemas, las aplicaciones, las medidas de seguridad que están asociados. ¿Por qué? Porque queremos evitar cualquier tipo de riesgo a través de lo que son violaciones en los datos, queremos estar siempre en cumplimiento con todas las medidas normativas que ocurren en cada uno de los países e incluso que nosotros internamente como organización también tenemos que hacer para no exponer información que no debería ser entregada y sobre todo evitar problemas legales. Poder entonces esta transformación llevarnos a crecer a otro tipo de desafíos como que me quiero ir a la nube, tengo una aplicación que es legacy, la quiero llevar a la nube, quiero cambiar mi centro de datos, mi data lake, mi data warehouse. Ya empezamos a hablar de todos estos desafíos que son capas. Al final, cualquier tipo de desafío de transformación digital puede estar requiriendo un sinfín de capas de atención, desde la capa de infraestructura, la capa de aplicativos, la capa de redes, la capa incluso del área de directorativo, la capa de seguridad de identidades, pero realmente se tienen que conocer y democratizar los datos que tenemos, la información que tenemos, para que sea el motor que me permita tomar las decisiones acertadas y poder entonces resolver muchas situaciones como reducción de presupuestos, como quitar embotellamientos, que a veces en los procesos esos embotellamientos ocurren por tener silos separados y más cuando tenemos esa proliferación de datos. Siempre existe un promedio de que las organizaciones tienen mínimo 10 tecnologías simultáneamente implementadas y si no tienen 10, por lo menos deben tener unas 3 o 4 y están pensando en más. ¿Por qué? Porque están tratando entonces de reducir dinero. Están tratando de alguna forma ver cómo hacer más con menos. Entonces, poder hacer esto posible no se logra si, ¿verdad?, no entendemos lo que tenemos. Por eso, esta frase a mí me gusta siempre traerla a las presentaciones y es que de verdad la mayoría de las empresas no saben al 100% qué tienen. Por ejemplo, ustedes pueden tener datos que son manejados en aplicativos de Microsoft, que eso es otro mundo más. Tienen datos en data warehouses, en data lakes, en data marts. Tienen personas que se enfocan en todo lo que es la producción de estos datos, los científicos de datos. ¿Dónde están? ¿Cómo se mueven? ¿Cuántas veces se replican? ¿Qué personas y sistemas los utilizan y con qué finalidades? Porque puede ser que incluso hasta por un tema de seguridad se van quedando privilegios, se van quedando accesos por allí y eso al final se puede convertir en un tipo de brecha internamente. ¿Qué procesos deberían regir su uso? Y no solamente estamos hablando de un proceso a nivel de una estructura técnica, sino que aquí ya estamos empezando a pensar un poco la parte del negocio en sí. El negocio te exige que tienes que seguir un proceso que está escrito en un conjunto de manuales o estándares que son incluso legales en la organización. Entonces, ¿qué proceso deben regir esos datos o cualquiera que sean las acciones que vamos a estar haciendo con mis datos? Pero lo más importante de todos es ver cómo esos datos de verdad se van a convertir en algo relevante y accesibles para la empresa. Entonces, Erwin llega justamente como línea para poder tener ese principio conductor a lo que sería implementar un gobierno de datos. Gobierno de datos es un mensaje bastante grande, extenso. Para algunas personas ya puede ser conocido, para otras están
inmersionándose, están tratando de descubrir un poco cómo hacerlo realidad y les llama mucho la atención. ¿Cuáles son los 4 puntos principales que uno siempre toca en el área de gobierno? Primero, descubrir qué tengo. Por eso es importante responder estas preguntas. ¿Qué tengo? En el área no solamente técnica, sino en el área comercial. Y eso se puede ver algo muy sencillo como, vamos a pensar acá, un flujo del área de recursos humanos. Recursos humanos tiene procesos documentados que sería, por ejemplo, el alta de un nuevo empleado o la baja de un empleado internamente, de un employee. Pero esa alta de employee que vamos a tener como proceso tiene definiciones, tiene roles, tiene decisiones que se toman que van de la mano con los sistemas que están asociados a esto. Por ejemplo, existen sistemas muy conocidos en base de datos, por ejemplo, SAP SuccessFactors, que incluso eso se integra con soluciones de identidades, etcétera, etcétera. Entonces, eso me lleva a una capa de TI. Entonces, cuando yo intento descubrir, yo tengo que tener las dos visiones, tengo que entender tanto qué es ese glosario internamente en la organización en términos de definiciones, políticas, en términos de procesos, etcétera, etcétera. Pero también yo tengo que saber la parte técnica, tener esa visión también del área de TI. Ah, mira, yo tengo esta información grabada, digamos, en un SAP y es mi data warehouse. Pero el SAP al mismo tiempo, esa información se comparte con Power BI, porque yo tengo esta información de los empleados aquí, pero tengo otro sistema que en el alta del empleado también me mide ciertas actividades que se cumplan. Vamos a decir que este es el sistema X. Yo quiero tener esta información cruzada entre X y SAP y Power BI. Entonces, entender que tengo técnico y comercial. Entender cómo se usa. Por ejemplo, esto es un flujo sencillo de alta de un usuario sin entrar en tanto detalle. ¿Y qué pudieses tener por detrás relacionado en la parte técnica? ¿Cómo yo puedo entonces, además de descubrir y entender, ver si eso es de calidad? ¿Cuántas veces no pasa que nos encontramos en este sistema un formulario tan pequeñito como que viene la persona responsable de darle el alta al usuario e ingresa datos por aquí como el nombre que tiene caracteres especiales o la edad, le coloca letras cuando no debería tener letras o el número de identidad nacional, dependiendo si tiene letras, guiones, puntos, etcétera, etcétera. Esto ya se trata un problema de calidad. ¿Por qué? Porque desde el punto más básico del proceso, yo estoy recolectando datos que al final pueden estar siendo consumidas, por ejemplo, como el Power BI, pero esa data en realidad tiene problemas de calidad. Y el problema de calidad es que al final se termina traduciendo en retrabajo que hay que hacer de limpieza, de curación, de duplicidades. Imagínense todos los pasos por donde brincaría algo tan sencillo como colocarle el alta a un usuario. Entonces, yo tengo que entender también si esa calidad de datos es buena. Yo necesito socializar esa información. ¿Y qué significa entonces socializar? Socializar es que yo tenga una visión de cómo fluye la información. Y ese mensaje de fluir va tanto en las dos perspectivas. Está en la perspectiva comercial y la perspectiva técnica. Una persona que sea de recursos humanos, quizás a ellos puede interesarles que existe un sistema que es donde ellos le colocan el alta, pero ellos como proceso, como personas del área más comercial del negocio, ellos tienen un flujo que seguir. Ah, bueno, yo le tengo que darle toda esta información. Esto va asociado, la información del usuario que yo recolecto va asociado con políticas de protección de datos, va asociado con políticas de asignación de roles, que eso imagínense toda la parte de TI que tiene por detrás. Eso sería la parte del negocio. Pero yo al mismo tiempo lo que tiene asociado técnicamente, no solamente tema de roles, digamos altas de identidades, altas en los sistemas, altas en el directorio activo, altas incluso en las bases de datos. Cuando yo quiero entender cómo la información fluye,
yo quiero tener un linaje, es el flujo de cómo la información va brincando desde este formulario que yo tengo aquí a que entre entonces al SAP y de SAP pase por todos los procesos que quiera hacer y llega al Power BI. Entonces, ver ese linaje. Y cuando viene entonces ese desafío que voy a decir, voy a hacer una transformación digital porque me sale muy caro tener ese sistema y quiero entender entonces qué afectaciones voy a tener yo internamente. Ah, mira, SAP afecta a Power BI o SAP al mismo tiempo existía otro equipo en la organización que quizás no tenían la visión en ese momento que consume parte de esa información para otro tipo de reportes de otra subsección de la organización, incluso otro C-level dentro de la organización. Entonces, nosotros tenemos que tener una visión de qué impactos tengo al hacer cualquier tipo de desafíos de este estilo, poder resolver qué problemas puedo estar teniendo entonces yo los datos y al final voy a estar en la capacidad de establecer un modelo de gobierno. Porque gobierno lo que va a hacer es, además de que es una cultura, realmente te va a quitar todo lo que es el estar en partes y llevarlo a un todo. Y ojo, implementar gobierno de datos es algo que puede generar incluso rechazo en las organizaciones, porque hay personas que muchas veces quieren ser dueños de la información, no quieren liberar cierto tipo de información. Esa persona, digamos que se va 3 semanas de la organización porque agarró vacaciones o se va 4 meses porque se va de licencia de maternidad. Si ocupaban una información que tenía esa persona que no estaba en un lugar único para ser consultado, tienen que esperar que esa persona retorne. Empiezan los problemas con los datos. ¿Por qué no me puedes proveer esto? ¿Cómo es posible que solamente esa persona tenga esa información? Gobernar empieza a quitar todas esas barreras, porque van a poder controlar el todo y no solamente las partes. Entonces, tus datos, al final, cuando entramos a un modelo de gobierno, realmente vas a saber, bueno, ¿qué tengo? Ah, mira, tengo un sistema SAP, tengo un sistema Power BI, tengo un ente, un dominio que es recursos humanos, tengo un proceso que se denomina alta de empleado, tengo una definición de una persona que es un empleado para la organización, tengo un proceso más asociado que es un alta en SAP. Por ejemplo, ¿qué significa? ¿De dónde vino y qué transformaciones tuvo en el camino? Porque la data al final siempre es el centro de las organizaciones y hay que entender muy bien cómo la información puede estar fluyendo. Esta me fascina decirla siempre. ¿Es seguro? A veces en las organizaciones colocamos tantas capas de seguridad y quitamos la visión del todo. Me enfoco en directorio activo, me enfoco en identidades, me enfoco en multifactor authentication, me enfoco en encriptar la base de datos. Pero de verdad, todas las personas deberían estar teniendo acceso. ¿Quiénes son las personas que deberían gobernar eso en sí? Entonces, seguridad empieza a tomar incluso otro tipo de desafío en el área de gobierno de datos. Eso te puede conllevar entonces a responder preguntas como qué reglas o qué restricciones yo debería tener, incluso a nivel de una aplicación, a nivel de un sistema, a nivel de la data en sí. Esta de qué tan preciso es va del lado con calidad. Imagínense que ustedes en un entorno de datos sensibles están inyectando incluso datos que son sensibles y enbasurados también. Puntos a considerar. ¿Quién es el responsable? ¿Debería ser responsable esa persona? ¿Quién lo puede usar? La información debe ser colaborativa en las organizaciones. ¿Cómo se usa? ¿Cómo lo puedo acceder? ¿Dónde estás? Entonces, este es el inicio normalmente para un gobierno de datos. Y existen documentaciones en las organizaciones, no digo que no existen, pero muchas veces son procesos que tal cual lo voy a escribir aquí, son procesos manuales. ¿Por qué manuales? Y esto lo he visto mucho cada vez que hablo con clientes. Tengo la documentación de que tengo de mis bases de datos en un Excel y tengo un poco lo que son definiciones y cosas en un SharePoint. Pero, ¿cómo tú compartes eso? Ah, comparto el SharePoint, pero ¿cómo lo relacionas? Ah, no tengo cómo relacionarlo. Entonces, ahí es donde empezamos a hablar, por ejemplo, de Erwin. Erwin, ¿qué va a permitir hacer como línea de organización aquí dentro de Quest? Tal cual dice esta frase, conecta todos los aspectos del negocio, tecnología y arquitectura de datos para que la inteligencia sea la que impulse los resultados. Entonces, internamente
hablamos de dos puntos de vista. Hablamos de la parte de TI, hablamos de la parte de negocio, hablamos de la parte de calidad, pero eso no está solo. A veces en las organizaciones encontramos equipos que solo están enfocados en diseño y eso nos puede hacer un paso a desarrollo. Ellos diseñan la base de datos, diseñan estructuras, las programan y con Toad, que es otra línea del negocio, lo programo. Claro, pero cuando empiezo a pensar la capa de diseño, nosotros también en Erwin tenemos una solución enfocada hacia el área de modelado de datos. Ese diseño en un tema de transformación digital también se tiene que controlar en un modelo de gobierno. ¿Y por qué se tiene que controlar en un modelo de gobierno? Porque lo que sea que nosotros vayamos a cambiar en una estructura física al final, que es lo que va a gobernar entonces la persona responsable de ese activo técnico, tiene que tener una lógica de fondo, que sería cómo se va a plasmar, cómo estamos seguros que el negocio, lo que me está diciendo, está plasmado en el diseño. Lo plasmo desde una capa lógica, lo transformo a una capa física y al mismo tiempo lo puedo controlar. Por lo tanto, esta solución que es Erwin Data Modeler, que también es de modelado y que tuvimos un webinar el martes pasado de esto, si no pudieron participar, nos piden la grabación, tiene un puente directo al control del diccionario técnico. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¿Qué tal si yo pudiese gobernar tanto mi catálogo técnico, que en este caso sería la parte de TI? Aquí voy a controlar el catálogo de Oracle, voy a controlar el catálogo de SQL Server, voy a controlar el catálogo de Alteryx, de IBM, de Power BI, de Tableau. Ahorita hablamos ya de los conectores. Controlo todo eso, pero también controlo el puente que existe con desarrollo. Y sé desde la capa lógica cómo fluye la información desde una capa tan básica como diseño que todavía no es tangible hasta que llega entonces a un sistema como el SAP y que el SAP entonces llega al Power BI. Ese puente existe directamente ya integrado con Erwin Data Modeler y también las tenemos con otras soluciones del mercado. El portafolio de Erwin también cuenta con otro tipo de modelado, pero esto es un modelado un tanto distinto y que algunas organizaciones lo manejan hoy en día, en otros a veces tienden a trabajar con terceros para hacer esta clase de actividades. Hay dos tipos de actividades que podemos hacer. Una es Business Process Modeling, modelado de procesos de negocio. Yo quisiera armar, digamos, los roles, las acciones, las decisiones y demás que se hacen en un proceso de alta de un empleado con el dominio de recursos humanos. Yo tengo otra solución enfocada para eso. Y que la misma solución me permite modelar incluso una arquitectura enterprise. Digamos que en ese proceso de transformación también quiero ver la aplicación. Entonces ya no es nada más el dato o el modelado del dato o el proceso. También veo la capa de la aplicación. Entonces veo la capa de la aplicación, veo cuáles son los componentes, veo quiénes son los proveedores, los que yo tengo allá adentro, modelo todo eso. Y cuando voy creando toda esta información, puedo incluso desde mi centro de creaciones de arquitectura sacar el listado o el catálogo, entonces estos sistemas, entornos que tenemos creados y que eso también pueda formar parte entonces de mi diccionario técnico. Y si lo veo desde la parte de procesos de negocio, que yo esté en la capacidad de poder sacar toda esa información y poderlo inyectar a lo que nosotros definimos como el glosario de palabras, de reglas, de procesos en general que existen dentro de la organización. Esos dos puentes se pueden hacer entre Erwin Evolve, que es esta solución solamente enfocada hacia modelado de este tipo, y la solución de gobierno, que es la que me voy a estar enfocando el día de hoy, que se denomina Data Intelligence. Entonces, para aquellos que me han escuchado antes, yo muchas veces digo, si ustedes están empezando un proyecto de gobierno de datos y ya tienes modelado, ya tienes un primer paso. Porque el primer paso, desde esa capa lógica, tú puedes empezar a sacar un catálogo técnico. No quiere decir que aquellos que no lo hacen sea imposible empezar un gobierno de datos, no estoy diciendo eso, pero siempre tiende a ser un primer paso llegar desde el área de modelado. Entonces, ¿cómo en Quest atendemos este desafío tan grande que para nosotros se denomina entonces gobierno de datos
Se denomina Erwin Data Intelligence Suite. Para aquellos que lo han escuchado antes, Erwin Data Intelligence Suite se compone de dos frentes principales. El frente que es completamente técnico, que sería esa fuente nativa de data. Por ejemplo, me quiero conectar a un Oracle, me quiero conectar a un SQL, me quiero conectar a lo que sea. ¿De dónde yo voy a extraer la información? Y ahí viene una frase que bastante me pregunta. ¿Qué conectores tú tienes hoy en día? Entonces, vamos a abrir aquí un momentito y se los voy a colocar aquí en el chat para que ustedes lo puedan visualizar. Esta es nuestra página web de los conectores que trabaja Erwin el día de hoy. Voy a colocar aquí como un announcement para todos. Listado de conectores Erwin. Entonces, en la parte técnica, yo voy a estar entonces en la capacidad de poder manejar dos tipos de conexiones principales. Esos conectores para nosotros se denominan los conectores estándar y los conectores inteligentes, que será para nosotros los conectores Smart. ¿Qué es un conector estándar para nosotros? Un conector estándar significa que es una fuente nativa de información. ¿Qué es una fuente nativa? De data en reposo. Una base de datos Oracle, un modelo de datos de Erwin, de Power Design. Tenemos varios aquí en el listado. Y es más, los podemos abrir aquí cuando vemos la sección estándar. Como por ejemplo, les comenté que existía la conexión directa de Erwin Data Modeler. Permite inyectar al catálogo técnico, pero también hemos visto clientes que manejan Idera o manejan SAP Power Design. También tenemos cómo hacerlo directo. En lo que se refiere a base de datos relacionales, conectores Big Data, también tenemos todo lo que es una variedad, entonces, de conexiones, las más típicas que a veces escuchan los clientes. Puedes integrar Oracle, el Oracle Data Warehouse. Puedes integrar, no sé, SQL Server. Puedes integrar Mongo, Greenplum, MySQL, PostgreSQL, que se puede hacer con Greenplum. Google BigQuery, sobre todo cuando nos estamos yendo a la nube. Estoy en la capacidad de hacer eso. Amazon Redshift. Vertica, que Vertica me preguntaron el martes, por cierto, en modelado. SAP, por eso es que listé SAP aquí en mi escenario. Y si no tienen el conector aquí listado, pero saben que tiene un conector JDBC, se van a poder integrar. Conectores de archivos, muy importante. Tengo Excel, tengo mi catálogo allá en Excel y demás. Puedo convertirlo a CSV, lo puedo cargar. Manejo Avro, Parquet, porque tengo Hadoop o tengo Cloudera. Tengo cómo poderlos integrar también. Quiero irme a la nube, quiero utilizar los storage que tenemos allá, el del Amazon S3 o el Data Lake Storage generación 1 o 2 de Azure, puedo hacerlo. Hay más allí en la lista. Tengo un ERP, tengo Oracle JD Edwards, tengo PeopleSoft, tengo el SAP BW, que es el warehouse de HANA, tengo Salesforce. ¿Quiero sacar esa información? Listo, lo puedo hacer. Entonces, cuando yo me conecto y traigo toda esta información, sería para mí un conector estándar, que vienen incluidos todos sin límites. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Ustedes pueden escanear tantas fuentes como ustedes deseen que se mantengan dentro de los conectores. Tantas tablas, columnas, objetos técnicos que estén asociados a eso, nosotros no colocamos ningún límite internamente de lo que tú vas a poder cargar. ¿Qué es lo que tú cargas al final? Y si después están un poquito más interesados, le pueden solicitar a nuestro equipo comercial para hacer una demo, todo lo que sería entonces ese conjunto de tecnologías que voy a tener entonces técnicamente cargadas en la solución. Aquí yo, por ejemplo, tengo varios. Yo tengo SQL, tengo Snowflake, tengo SAP, tengo modelado, tengo Excel, tengo Cloudera, tengo archivos, tengo Teradata, incluso por tipo de entornos, incluso en distribución de datos sensibles, asociaciones, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos límites asociados a lo que ustedes quieran conectar de aquí. Y eso nos lleva al segundo tipo de conector. Como bien les mencioné, esto es un tipo de conexión que hacemos en reposo. Esto es data en
reposo. Pero digamos que tenemos el mismo escenario que explicamos antes, que era este. Ustedes tienen la data, la cargan en SAP, hacen un proceso y llega a Power BI. Y eso como un paso rápido. Realmente puede estar pasando que lo tienen en el warehouse, del warehouse crearon un data mart, del data mart se fue a otro archivo porque tuvieron que transformar algo y de ahí que llegó al Power BI. Eso es lo que ya empezamos a integrar más gente en el equipo, empezamos a hablar con arquitectos, con ingenieros de datos, con científicos de datos. Hay mucha gente que se involucra en gobierno de datos. Entonces, cuando yo quiero entender qué pasó o cómo fluyó la información en un tipo de conector de ese estilo para generar entonces ese linaje automáticamente, yo me estoy refiriendo a un conector inteligente. Entonces, este sería data en movimiento. ¿Cómo se vería una data en movimiento, por ejemplo, a nivel de un linaje? Bueno, fácilmente yo pudiese tomar voy a usar Tableau o incluso vamos a usar Power BI, que veo que lo piden mucho los usuarios. Por ejemplo, yo aquí tengo el Power BI y quiero ver qué linaje existe, vamos a decir con el de Investment tengo alguno, y entender, digamos, cómo se estuvo moviendo la información y esto en sus diversas capas internamente, hasta el más mínimo detalle de entender de dónde estaba viniendo la información. Por ejemplo, yo tengo mucho colocado, tengo MongoDB, tengo Teradata, tengo SAP, tengo Oracle, etcétera, etcétera. Si ustedes ven, se generan linajes de forma automática. Yo puedo llegar al más mínimo nivel de detalle para entender el flujo de ese análisis de qué está pasando. Y ayer cuando hablábamos del análisis de impacto, yo vengo el día de mañana y digo, mira, me quiero quitar este sistema, es la transformación digital que está solicitando la organización. Ok, si nosotros no tenemos todo de alguna forma centralizado, podemos perder un poco la visión de qué afectaciones podemos estar teniendo internamente. Con linajes, nosotros entendemos cómo la información fluye y voy a tocar un poco más linaje y más técnico en la última sesión de esta serie que va a ocurrir en 2 semanas. Entonces, cuando yo creo esos mapeamientos de información que procesan data, como un ETL, un LT, un reporte de BI, un lenguaje de programación, digamos que ustedes manejan, lo veo mucho, Databricks, Data Factory, quiero integrarlo. Ahí es donde empezamos a caer en este otro tipo de conector que se denomina el conector inteligente. ¿Cuáles son los tipos de conectores inteligentes que nosotros trabajamos en Quest? Y ustedes pueden revisar la lista que está aquí. Existen muchísimos DTL, DLT, pueden abrirlos. Hay un listado enorme de tecnologías que ustedes mismos van a ya poder integrar. Estos son add-ons que ustedes le colocan a la solución y poder entonces procesar esa información y generar entonces cada uno de los linajes que estén asociados. Entonces, esto sería para nosotros nuestra capa técnica del área de gobierno. Trabaja con los conectores y los conectores, y es un punto diferenciador de Quest, son 100% desarrollados por Quest. No trabajamos con entes externos para que lo desarrollen. Tenemos nuestro propio equipo de automatización que los genera. Y en caso de que ustedes no encuentren una tecnología, me ha traído un sistema en estos días, me hablaron de un ProActivaNet, otro me habló de JBoss Data Virtualization, sin problema. Necesitamos entender cómo nos vamos a conectar. Nos vamos a conectar vía archivo, vía API, vía SaaS. Entendemos cómo nos conectamos y nuestro equipo entra y lo puede desarrollar a la medida y sigue siendo soportado por Quest. Entonces, ese es el primer paso en iniciar un gobierno. Entender que tengo técnicamente cómo se relaciona, qué tipo de datos maestros tengo, qué tipo de códigos de referencia manejo internamente, cómo manejo los requerimientos técnicos dentro de la organización, cómo se mueve esa información, el linaje internamente. Pero ahí viene la otra parte, la parte de negocio que ya yo había hablado antes. Cuando me refiero al aspecto del negocio, se denomina data literacy, que básicamente para nosotros es el glosario. El glosario sería toda esa visión comercial que tenemos de lo que significa para la organización. Y entonces ya no hablamos con personas técnicas, y aquí hablamos con el data owner, el business owner, personas de seguridad. Existen diversos tipos de roles aquí adentro. Entonces,
cuando yo voy a entender ese glosario, ¿qué significa? ¿Qué es lo que tengo en papel? ¿Qué es lo que dicen las guías legales de la organización? Bueno, yo puedo empezar a verlo por dominios. ¿Cuáles de todas estas responsabilidades que tenemos acá competen a recursos humanos? ¿Cuántas de esas competen hacia el área de riesgos, por ejemplo? Entonces, trabajamos por dominios, por assets, por activos y por catálogos. Entonces, tenemos todo eso, las terminologías, las reglas, los procesos, etcétera, etcétera. Y estamos también en la capacidad de poder asociar esa información, llevar toda la documentación de esa información. Ya no quedaría que solamente alguien lo tiene en un Word localmente o que existe en un SharePoint, sino que ya está consolidado. Si alguien tiene algún tipo de responsabilidad de gobierno, si tiene algún tipo de clasificación, pudiésemos buscarnos, digamos, busquemos aquí en el catálogo total y busquemos, no sé, Customer, por un ejemplo. A ver si tengo algo más de data por aquí. Digamos, un cliente es un individuo que hace una actividad. ¿Esto quién lo dice? Esto no es técnico, esto lo dice el negocio. Es una definición que está incluso en el manual legal de la organización. Un cliente tiene una definición tal, con una descripción tal, con notas, con diversos tipos de cosas que se pueden estar grabando. Piénsenlo incluso cuando ustedes van a adquirir licencias. Y voy a hacer un ejemplo con los mismos que maneja Quest. Para aquellos que han comprado antes Toad o que han escuchado que es un sapito, justamente, que es para desarrollo, muchas veces nos preguntan, ok, Toad se licencia ¿por qué? Ah, mira, se licencia por usuario asiento. ¿Qué es un usuario y qué es un asiento? Esas definiciones de usuario asiento o que se licencia a término, se licencia perpetuo, se licencia por suscripción, esas son 5 definiciones comerciales que se documentan y que si ustedes buscan están en las guías legales de Quest. Lo mismo debe pasar en su organización. Tiene que existir un glosario de definiciones de todo lo que ustedes tienen internamente. Eso es lo que manejamos en este mundo. Por eso es que aquí juntamos gobierno, parte técnica y parte comercial, la parte del negocio. Entonces aquí, por ejemplo, puedo saber quién es el dueño realmente de controlar esto, qué tipo de rol puede estar teniendo, qué tipo de asociaciones puede estar teniendo este objeto comercial con otras cosas. Por ejemplo, un cliente está asociado con un password de una cuenta, con un código de país, porque un cliente técnicamente, o ustedes cuando hacen alta de un cliente, ustedes pueden que le pidan la dirección, el nombre, el apellido, el email, dependiendo de lo que ustedes recolecten. Esas son asociaciones internas de negocio, pero que al final son procesos técnicos que hace el equipo de desarrollo y de TI en general. Entonces, todas las asociaciones que existen comerciales e incluso las asociaciones que pueden estar existiendo, porque hay muchas aquí comerciales, con tablas, columnas, entornos, sistemas, dashboards que ustedes manejen por allí, implementado. Entonces, llegar a ese nivel de detalle de ver, ah, mira, esta definición comercial está asociada con este objeto técnico, sí, lo podemos hacer. Entonces, estamos en la capacidad de poder llevar todo el control que tenemos en el área comercial con este aspecto que se denomina el glosario. Lo he visto mucho que lo manejan en Excel y en documentos locales. Y al final, ¿cómo va a consultar la persona realmente la información? Es cuando nos referimos al buscador o el Business User Portal, el sitio que para nosotros, y a mí me encanta decir esta frase, es el Google de la organización. El Google significa, bueno, ¿qué estás buscando? Y a eso más o menos es lo que va. Bueno, yo quiero buscar y él te hace la pregunta, dependiendo, esto maneja todo lo que es un tema de seguridad, maneja roles, privilegios. Esto podemos hablarlo luego más a detalle si alguno tiene interés. Quiero saber qué es un cliente para la organización y búscame en todo, búscame en sistema, búscame en entornos, búscame en tablas, búscame en columnas, búscame en técnico y comercial. Esto incluso a los auditores les funciona, porque así pueden saber todos los procesos que tienen asociados, todas las reglas de negocio que tienen asociadas de seguridad. Las reglas en sí técnicas que ya aplicaron, pueden llegar hasta las reglas de calidad, que todavía no he tocado calidad, y pueden llegar hasta el más nivel técnico. Busquemos qué tenemos y empiezo a buscar todo ese detalle de información. Entonces, digamos que yo soy un auditor y yo quiero de verdad entender cómo se junta la parte técnica y la parte comercial. Ese es el diferenciador número 2 que tiene Erwin en el mercado. Este tipo de visiones, que no es solamente el linaje que ustedes vieron técnico antes, sino que estés en la capacidad de poder relacionar los dos mundos. El mundo que ven aquí a la derecha de la frase
Customer es todo lo que tiene que ver con terminologías de operación de clientes, como por ejemplo manejar datos, y estos son definiciones comerciales. Políticas globales, eso todo es negocio. Pero al lado izquierdo, y aquí yo tengo otros sitios, tengo dashboard. Los customers se manejan en dashboard de Tableau. Tengo también columnas, tengo mi data warehouse. Y miren este pedacito aquí, bien bonito que está aquí. ¿Qué es ese porcentaje que dice eso? El tercer componente que tenemos acá, que es data quality. Estamos en la capacidad de que en una misma visión ustedes puedan juntar al negocio, a lo técnico y llegar hasta el más mínimo nivel de detalle para entender cómo se encuentra la calidad de esa data. Y eso incluso en una demo mucho más específica se puede visualizar que ustedes puedan investigar un poco cómo se encuentra toda la data de calidad en este entorno, lo puedan investigar con la parte de calidad sin ningún problema y puedan verlo también en el linaje. Esa tripartita, como lo menciono yo, técnico, comercial y calidad, en una misma visión, es otro diferenciador de Erwin en el mercado a nivel mundial. Entonces, si ven, ya gobernar no va a ser tan complicado. ¿Cómo se inician normalmente los proyectos de gobierno? Se inician por partes. Si están iniciando, si ya son maduros y ahora lo que quieren es llevarlo a un sistema, es trabajar entonces de la mano con arquitectos y demás en la parte de hacerlo realidad en la forma visual y ya no dejarlo solamente en documentos. Entonces, aquí más o menos se unen los tres mundos. Más allá de estos tres que yo mencioné aquí, también toco lo que es la unión de estos, por si también es un interés, lo puedo estar haciendo parte de una gestión total de la metadata. Y por eso es que los principales casos de uso que tendemos a ver en el área de gobierno siempre es tener un retorno de inversión que me pueda disminuir en el tiempo. Quiero gobernar porque estoy haciendo mucho retrabajo en objetos de Azure, por un ejemplo, uso mucho Data Factory, Databricks, qué sé yo, y la facturación me está viniendo muy cara. No estoy viendo de verdad qué se está usando, si tengo oportunidades de mejora, si puedo quitar cosas. Cuando empezamos a tocar temas así, también vi un caso de un cliente que todavía no tenía gobierno todavía implementado. Es una empresa de manufactura. Esto va a cualquier tipo de empresa. Esto va a banca, educación, energía, etcétera, etcétera. Tenía problemas en su cadena de suministro. Pasaba que cada vez que sacaban las reporterías que iban a suministrar X productos a nivel nacional, ocurrían retrasos, porque tanto la data venía con problemas, el reporte fallaba, el proceso fallaba en sí. Cuando ya se lograba solventar realmente y se metieron los científicos a ver qué había que solventar, tardaron tiempo en solventarlo porque empezaron a ver que habían un montón de cosas conectadas. Lo lograron solventar ese reporte que hicieron. Cuando lo solventaron, los procesos de entrega de esos resultados de ejecuciones diarias para que pudiesen hacer la cadena de suministro al final se vio mejorada, lo cual me dio un retorno de inversión porque pude llevar más mi producto a la organización y a todas las suministros que tienen ellos de relaciones. Entonces, miren cada uno de los casos de uso que el gobierno entiende. Cuando yo sé qué tengo y cómo funciona y cómo fluye, yo puedo tomar las decisiones que sean necesarias. ¿Qué tal si ese reporte que esa empresa tuvo en ese momento con problemas no tardó 4 meses con pérdidas de dinero? Porque esto al final se traduce en pérdidas de dinero por no llegar el suministro a los entes específicos, sino que lo hubieses podido ver rápidamente, en cuestión de una semana, entendiendo la data o menos tiempo, y ya los científicos que al final programaban el reporte ya sabían qué pasaba. Y ya solamente era solventar. Entonces, realmente es un retorno de inversión que disminuye con el tiempo. ¿Por qué? Vas a tener datos de confianza, la gente va a empezar a creer en la data. A veces he visto organizaciones que dicen, yo no creo en mis datos. Hasta un C-Level le muestran un dashboard y dicen, esos datos no hacen sentido. Si yo estoy viendo por aquí un reporte que me están diciendo que mi retorno o mis ventas de ahorita es de tanto y tú me estás diciendo que es otra cosa, ¿en quién voy a creer? Empiezo a generar confiabilidad en los datos porque son de calidad, son explicables, de verdad, das una explicación de por qué eso sí es efectivo, por qué sí es acertado, por qué sí te va a permitir esta decisión que voy a tomar a partir de los datos,
hacer la realidad, como miren todas las que hablé antes: transformación digital, modernización, capas de seguridad, democratización, etcétera, etcétera. Yo voy a manejar análisis de impacto y voy a gobernar. Entonces, ahí es donde se quedan los mayores casos de uso que normalmente vemos. Vas a entregar entonces esos datos confiables, vas a poderlos categorizar, vas a poder incluso manejar todo lo que es el tema de privacidad y cumplimiento. Ahí en uno de los dashboards técnicos que yo marqué estaba no solamente la calidad, sino que había un candado. El candado significaba que eso era un dato sensible. Y puedo detectar problemas de calidad nuevamente. Entonces, ¿dónde está posicionado Erwin hoy en día? Y esto es para conocimiento de todos. Desde el año 1985 estamos en el cuadrante líder de carne en gestión de metadatas. Y a medida que vamos haciendo más fusiones y adquisiciones, que Quest va uniendo muchas veces en el plazo del tiempo nuevas cosas que va integrando, va generando más productos, va generando más capacidades que nos hacen competitivos, justamente en todo lo que es la parte del producto. Vamos a permitir entonces resolver todo lo que es ese desafío de alfabetizar, concientizar qué tengo, de dónde vino, quién lo usó, qué proceso lo gobernó. Todas estas frasecitas con las que yo empecé mi mensaje son las mismas que yo voy a poder resolver cuando ya generamos una capa total de gobierno de una forma sistematizada y automatizada, porque también la automatización es algo muy importante, que yo lo pueda calendarizar, que yo pueda escanear constantemente que tengo, que yo pueda perfilar, etcétera, etcétera. Y ahí es donde quedan entonces nuestros diferenciadores. Primero, tenemos todo lo que es una propuesta de valor única. Por eso les decimos que cómo hacerlo realidad y no morir en el intento. Muchas veces, y se ve también en el mercado, existen soluciones que están separadas. A veces integrarlas tiende a veces a ser complejo. Incluso hacerlas realidad puede llevar muchísimo tiempo. Nuestra propuesta de valor es completamente centrada. Es que puedas tener todas las capas: modelo de datos, modelo empresarial si quieres en la parte de proceso. Este no es obligatorio ni igual que esta, pero sea único. Gobierno con la parte técnica, la parte de negocio y la parte de calidad en un único sitio, incluso con las integraciones que podemos estar haciendo hechas y desarrolladas completamente por Quest. La visión del linaje. Ahí yo hice como una visión muy pequeñita. Estas demostraciones pueden tardar bastante en mostrarles un poco más, pero al tener una biblioteca tan grande de conectores, y siempre los invito a que vean la cantidad de conectores que manejamos, siempre vamos a estar alcanzando más y más cosas que puedo integrar, e incluso que puedo estar pensando que voy a invertir, pero que también después voy a poder controlar. Tenemos un alto enfoque en lo que es la interfaz de usuario empresarial. Ese buscador de qué quieres buscar sea fácil encontrar. Ah, mira, aquí tenía, en este caso, terminologías, aquí tenía columnas, aquí tenía mapeos, aquí tenía dashboard, lo que sea que estuviese buscando. La automatización. Nosotros estamos completamente en contra del retrabajo y de no poder sacar actividades del día a día que pudiesen pasar por un flujo automatizado. Eso lo podemos hacer desde la capa de modelado hasta la capa más específica de perfilados, de cargas masivas de información, agendamientos, etcétera, etcétera. Ya les había mencionado lo de Gartner. Y bueno, evidentemente tenemos una experiencia de muchísimos años en el mercado, muy conocidos en el mercado, para poderlos iluminar y ayudar a hacer esto una realidad. ¿Cómo puedo llegar yo a implementar un modelo de gobierno? Entonces, bueno, ya habíamos tocado estos que eran todas mis características principales: glosario, linaje, catálogo, calidad, todos los reportes. Y porque siempre va a ser necesario trabajar con datos inteligentes. Primeramente, vas a encontrar la información. No esperas que la persona regrese, no esperes que la persona se libere de su responsabilidad 1000 de 2000 que está haciendo para que te pueda contestar. Va a estar autenticado porque al estar en un flujo de gobierno, un flujo de control, la persona responsable por el activo te va a decir si eso está correcto, no, esto es un fallo, hay que solventarlo. Va a estar descrito al más mínimo nivel de detalle y va a estar protegido porque vas a manejar todas las reglas que se manejan en todas las diversas capas que ustedes tengan internamente de seguridad.
Y bueno, los invitamos a que puedan poner en marcha un programa de Data Intelligence. Si todavía no han iniciado esta etapa, les invitamos a que puedan abrir un poco más y entrar a ese mundo. Sobre todo yo siempre recomiendo leer lo que sería Dama. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado antes, pero Dama da justamente una visión de qué compone un modelo de gobierno, qué partes son alcanzables, cómo se deben ir alcanzando poco a poco para hacerlo una realidad. Y algo que me gustaba era esta frase que les quise dejar, de que las buenas perspectivas de datos no solo suceden. Es decir, la buena visión de la data, la buena calidad de la data, el buen control, hacer realidad la transformación, aplicar no sé qué, no solo sucede porque sucedió, sucede porque tomamos a los datos como esa entrada para tomar entonces las decisiones de forma inteligente, completamente. Entonces, aprovecha lo que tienes hoy en día. Quiten el retrabajo de tener todo en archivos, documentos, ténganlo de una forma completamente centralizada, consolidada. Si no han empezado, empiecen si quieren por la parte técnica, empiecen creando los catálogos técnicos, entender, digamos, cuáles son los elementos críticos. De la parte de negocio también, bueno, pues cuáles son mis etiquetas, cuáles son mis KPIs, cuáles son mis definiciones, etcétera, etcétera. Poco a poco, estos son trabajos incluso que son de consultoría porque iniciar desde las bases lleva tiempo y eso incluso, como les dije, puede generar hasta rechazo en la organización. La mejor forma de posicionar este mensaje siempre es viéndolo desde el punto de vista del retorno de inversión que va a tener la organización por tomar sus datos como el que les va a permitir hacer realidad muchas cosas. Reducciones de presupuesto, cambios y ser más competitivos en el mercado, quitar embotellamientos, etcétera, etcétera. Entonces, les invitamos que si quisieran conocer un poco ya más al detalle de lo que nosotros manejamos como propuesta de valor en el área de Data Intelligence, nos dejen sus contactos o nuestro equipo comercial se puede estar comunicando con ustedes después de terminar entonces la sesión en los siguientes días para que les podamos plantear justamente cómo nos integramos, cómo podemos dar un salto rápido a poder iniciar un modelo justamente de gobierno, teniendo entonces todos los aspectos en consideración, la parte técnica, la parte de negocio, la parte de calidad, la parte del linaje, la parte de los procesos y los modelos, si también lo quieren hacer, formar parte. Genera entonces todo lo que serían esos conocimientos en los datos. De mi parte, eso sería todo. Déjenme ver si hay alguien que dejó algunas preguntitas por acá. Creo que no hay ninguna pregunta por los momentos. Entonces, si tienen alguna duda, si quisieran conocer más al respecto de cómo entregamos toda esta oferta de valor, les voy a dejar aquí entonces mi correo electrónico para que a la hora de algún contacto, alguna charla, a veces hasta nos solicitan, oye, quiero hacer esto realidad en la organización, pero quisiera alguna presentación primero con nuestros líderes para que ellos entiendan un poco de esto, etcétera, etcétera. Estamos para apoyarles y que puedan hacer de esto una realidad. Y ojo, gobierno de datos es algo que en Latinoamérica ha empezado desde hace como unos 3, 4, 5 años que ha estado teniendo un más auge, pero hoy en día, por todos estos temas que han pasado del ransomware y demás en la pandemia, realmente se mantuvo en ese mensaje, cómo protejo el escritorio, cómo protejo no sé qué, pero ya se empieza a pensar un poco más allá y ahora vemos desde una vista total de lo que tengo, qué acciones luego yo voy a tomar, que al final de eso van a ser consecuencias de voy a adquirir una solución de gestión de identidades. Va a ser una consecuencia porque yo tengo reportes, que sé de dónde sale la información, sé cómo fluye, que me permita tomar los KPIs de cuántos ataques hemos obtenido, por un ejemplo. Y entonces ahí tomamos la decisión, generamos la confianza en la organización para tomar acciones internamente. Ok, esto es una pregunta, me dejaron una pregunta aquí que si existe un comparativo entre Quest y Purview específicamente. Purview, para aquellos que no lo conocen, es la solución que maneja Microsoft hoy en día
en el área de gobierno. Como comparativo legal que nosotros podamos compartir, no, porque nosotros como marca no hablamos de nada de la competencia. Nosotros siempre mostramos cuáles son nuestros diferenciadores específicamente que tenemos en el mercado en cada uno de los puntos y les hacemos mostrar todo lo que tenemos y ustedes mismos se van a dar cuenta de las diferencias que existen con Purbio. Allí justamente alguien colocó un review en el área de inteligencia de datos. Si lo pueden ver, nosotros como les comentamos, estamos en Gartner, tenemos muy buena puntuación. Y bueno, como ya les dije, los invitamos a que nos contacten si quieren iniciar este camino de gobierno de datos. Y sobre todo, no me quiero olvidar, antes de cerrar aquí, de que participen de la última sesión que vamos a tener, que sí va a ser un poquito más técnica, va a ser un poco más enfocándonos en estos aspectos del linaje y cómo generamos una historia. Y les voy a plantear una historia que parte incluso desde un video y les voy a hacer la misma situación desde el video que investigó un C-Level, ojo, vino desde un C-Level e internamente iba mostrando cómo respondió el problema, lo atendió y sus mismos reportes se vieron mejorados. La voy a colocar acá como otro announcement para todos. Esta es la invitación a la última sesión de la serie. La van a encontrar ahí al final, porque esta es una serie de 3 sesiones. Ya tuvimos la primera, que es la del linaje de datos, que es una historia de principio a fin de sus datos. Ok, ¿quiénes son nuestros usuarios? La vi como una pregunta anónima, pero todo bien. Todo el mundo es tu usuario, pero realmente aquí usuario es desde un desarrollador, un DBA, un ingeniero de datos, un científico de datos, un arquitecto de datos, un arquitecto de aplicaciones, un data owner, un responsable de los datos, data steward, un business owner, que es responsable de la parte del negocio, una persona de seguridad, un auditor. Son muchas las personas que se involucran aquí y al final los mismos consumidores van a ser todos en la organización. Todo el área de desarrollo, todo el área de TI, infraestructura, backups, todos entran bajo el mismo paraguas, como digo yo, de un modelo de gobierno de datos. Entonces, entrar en un mensaje de este puede partir desde los 2 puntos de vista. Puede partir desde un mensaje técnico o desde un mensaje comercial, como hablé yo del retorno de inversión. ¿Qué tanto te cuesta tanto esta cosa? O qué tan automatizado están tus procesos. Ya no hablo solamente de automatizar un query, por un ejemplo en base de datos, yo hablo del proceso, hablo de las estructuras, hablo de la arquitectura, hablo de la infraestructura, hablo de todo. Todas las capas entran en inteligencia de datos. Por eso es que datos siempre va a ser quien te va a promover, en este caso, cualquier tipo de desafío de esos que vimos al comienzo. Me preguntan de si debo tener una clasificación de información previamente para hacer gobierno de datos. Normalmente cuando se inicia un modelo de gobierno, primero necesitamos entender cuáles son tus sistemas críticos, porque pueden existir miles de sistemas internamente, pero tienen unos 3 que apenas están desarrollando, pero hay otros que son críticos. Sí debería existir en una primera etapa lo que es crítico para ti, que es lo que te va a mantener la operación del día a día. Por ejemplo, en lo que sería la parte técnica. Y en la parte comercial, si después se van abriendo hacia ese otro mundo que siempre se busca integrar de alguna manera, también es importante porque también le vas a dar la otra capa que es necesaria, que le dé sentido a lo que técnicamente vas a tener. La sugerencia es ten visión de que quieres que forme parte del control y a partir de ahí se empieza a clasificar de todos estos sistemas Oracle, todos estos dashboards de Power BI. Bueno, todos estos no son muy interesantes, estos son los más importantes. De allí empiezas. Y de ahí adelante es colocar más. Les comentamos que nosotros no manejamos límites.
Eso es algo que nos diferencia. No existe ni límite de cuántas terminologías cargan, no existe límite ni de proceso, no existe límite ni de los objetos técnicos. Lo único que controlamos, y bueno, eso es algo más comercial, que es la parte del licenciamiento, son qué conectores inteligentes nosotros colocamos y cuáles van a ser los usuarios que vamos a tener, técnicos y comerciales, y quiénes van a ser tus consumidores finales. A partir de ahí es que nosotros vamos generando una idea más o menos de qué puede conllevar un modelo de gobierno. Y bueno, de mi parte, ya no veo más preguntas, queda un minuto. Les agradecemos muchísimo por su participación el día de hoy. Espero les haya sido interesante lo que vieron hoy. Si se están empezando a enfrentar a esto, tienen nuestro contacto. Si quieren una charla, podemos apoyarle. Pueden contactar también a nuestro equipo comercial o a su partner de confianza donde ustedes se encuentren. Y de nuestra parte, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y que tengan un bonito día.